doctor. Y pues ya listos, vamos a seguir con nuestro programa. Como habíamos comentado, vamos a seguir con anatomía. Enseguida vamos a dar algunos tópicos sobre histología, porque ya traíamos algunas cosas, y de ahí vamos a ver si alcanzamos a terminar estos dos temas, si no hasta donde alcancemos. ¿Sí? Ahora le tocan las preguntas a la sección 11, para que se vayan preparando, váyanlas ya pensando, porque ya ven que luego tardamos mucho en hacer contacto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar, jóvenes, para que ya pongan atención. Bien, entonces nos quedamos en lo que era la inervación del aparato respiratorio y a continuación seguimos con el sistema linfático. Habíamos comentado la clase pasada que el sistema respiratorio es inerte, es decir, no tiene un motor como lo tiene el corazón. Entonces se va de la contracción del diafragma, es decir, que para nosotros la ventilación va a estar regulada y controlada prácticamente en más del 95% por el músculo diafragma. Esto quiere decir que es muy importante pues conocer este complejo sistema. El centro respiratorio, con una serie de de nervios, tanto del sistema simpático y parasimpático, está en el bulbo. Ahí está el centro amniótico neumotáxico, como ya lo habíamos visto el día de ayer. De ahí hace interconexión con el sistema gran simpático torácico, con los sensores que están en la arteria carótida y que se llama precisamente cuerpo carotídeo, y otros que están en la aorta. Hacen interconexión precisamente con otros con otras partes del sistema, como es la corteza cerebral. Y ustedes vean lo sofisticado que está. Inerva tanto la vía aérea superior como la vía aérea inferior. Habíamos comentado que en fisiología vamos a dar más énfasis a esto, en lo que son, ahora vamos a llamarle por ahí, pues todas las alarmas que tiene el pulmón, como es los centros de irritación, los receptores pulmonares de estiramiento, los receptores J, etcétera, que están tanto en las vías aéreas como en el intersticio pulmonar. Vemos que este sistema amniótico neumotáxico nos va a regular toda la vida, y va a tener interconexiones con algunas glándulas endócrinas, y por lo tanto tiene que ver mucho pues con la fiebre, con las emociones, con si un paciente tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo, si tiene un estímulo irritativo, un estímulo de gusto, etcétera, y todo va a tener interrelación con la respiración, con la intensidad y la frecuencia de la respiración. Habíamos también comentado que esta inervación también va directa a lo que son las vías aéreas, principalmente al músculo de Reisensen y a las células productoras o glandulares productoras de moco y serosas, perdón. Entonces, esta interconexión nos va a servir mucho para entender por qué la piedra angular en el tratamiento del asma o de la hiperreactividad bronquial son los simpático-miméticos y los parasimpático-líticos. Y el tercer nervio que también lo gobierna es el sistema vago. El vago también en algunas partes del pulmón tiene la estimulación es muy importante y dependen muchas funciones de ella. Por eso cuando alguien tiene náusea, empiezan a llorarle los ojos, empieza con tos o empieza con otros signos propios respiratorios. O cuando alguien se infarta. Cuando alguien se infarta puede tener tos por precisamente los centros de irritación que están en el pericardio y que tienen que ver con el reflejo de la tos. Entonces, más adelante vamos a retomarlo en fisiología, pero que vean lo sofisticado que está nuestro sistema, nuestra inervación del aparato respiratorio. Como ya lo habíamos comentado la vez pasada, ahí lo vamos a dejar. El sistema linfático.
el sistema linfático, aquí tenemos que recordar algo de la anatomía, pues que ustedes vieron en primer año. Yo en el 1977 cursé mi curso de anatomía, ya sabrán cuántos años hace que no recuerdo, pues algunos conceptos propios de la anatomía de todo el cuerpo humano. Entonces, recordar que el sistema linfático también le llaman el sistema sanguíneo blanco, porque por ahí circula el linfa precisamente, que es pues un producto que se adquiere del metabolismo de algunas de nuestros alimentos, ¿sí? De los lípidos y que precisamente se absorben, perdón, en el intestino, y de ahí se van a desembocar al sistema linfático de la cisterna magna, y que sube por el lado derecho, por el orificio natural del lado derecho, a través al tórax por este sistema que se llama conducto torácico, y este conducto torácico a nivel de T4, entre la cuarta y la quinta vértebra torácica, les da una bifurcación y va a desembocar a la subclavia y a lo que es la yugular. En ese encrucijada es donde se va a desembocar. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Porque el sistema linfático pulmonar precisamente drena del lado derecho a lo que es el conducto torácico, ¿sí? Y del lado izquierdo, ¿sí? Precisamente igual que como sucede con algunos vasos venosos del sistema del circuito mayor, también hay un vestigio del lado izquierdo, y a ese vestigio van a desembocar todos los ganglios del pulmón o de todo el hemitórax del lado izquierdo. Entonces, para entender el sistema linfático pulmonar, yo les sugiero, o para que le agarren cariño, lo vamos a volver a tomar como herramienta cuando veamos cáncer pulmonar, cuando veamos la clasificación de Clifton-Montaigne, el cual clasifica el cáncer pulmonar no células pequeñas en TNM, tumor, nódulo, metástasis. La N de nódulo se refiere a cuando están ya invadidos los ganglios linfáticos o todo el sistema linfático de un pulmón. Entonces, el sistema linfático pulmonar, si yo te lo pregunto en el examen, que va a ser un hecho que puede ser pregunta de examen, dígame las características o como definición, ¿cómo es el sistema linfático pulmonar? Es un sistema linfático centrípeto ipsilateral. ¿Qué quiere decir centrípeto ipsilateral? Es que precisamente drena de lo más periférico del pulmón, es decir, como un abanico, de lo más periférico hacia el hilio pulmonar. Por eso es centrípeto. Centrífugo es que fuera del centro a la periferia. Esa es la diferencia entre el término centrífugo y centrípeto. Entonces es centrípeto ipsilateral. ¿Qué quiere decir ipsi? Del mismo lado. O sea, llega al hilio y empieza a subir ¿hacia dónde? Hacia el mismo lado, que es el hemitórax del mismo lado, hacia el cuello. Así es como es el sistema el sistema linfático. Para terminar la oración, se dice que el sistema linfático es centrípeto ipsilateral en un 80 o 90%, y el 10% drena de una manera natural contralateralmente, principalmente el lóbulo inferior izquierdo, en donde es centrípeto ipsilateral, pero en un 40%, o sea, drena hacia el lado contralateral, y por eso los tumores inferiores izquierdos a veces es difícil de estadificar, o son rápidamente progresivos los no células pequeñas. Entonces, tenemos lo que son precisamente las cadenas ganglionares, que están muy periféricas, es decir, pegadas prácticamente a los acinos pulmonares, ¿sí? Y de ahí se van haciendo lobares, o sea, segmentarios, lobares, iliares, subcarinales, paratraqueales derechos, paratraqueales izquierdos. Entonces, esto es importante que lo tengan presente. Voy a poner un ejemplo para que quede por ahí claro. Tristemente, este paciente tiene un tumor aquí en el lóbulo superior derecho, que lo tiene, y es un tumor más o menos de 5 centímetros, ¿sí? Pero sucede de que le hacemos un PET
que vamos a ver después qué es la tomografía por emisión de positrones, y nos dice que tiene ganglios aquí y tiene ganglios acá. Este triste paciente pues ya tiene metástasis contralaterales, y entonces en la clasificación TNM es un N más avanzado, N0, N1, N2, N3, y entonces ya es un T más avanzado. Sin en cambio, si tenemos un tumor aquí de 10 centímetros, una bolota, pero no tiene ganglios, solamente iliares, ipsilaterales ni subcarinales negativos, este paciente le va a ir bien si le hacemos una lobectomía o le hacemos una neumonectomía. Esa es la pequeña gran diferencia en uno y en otro. Entonces, estas herramientas lo vamos a tomar cuando veamos cáncer pulmonar. Lo vuelvo a repetir, el sistema linfático es centrípeto ipsilateral. Los puertos o las estaciones ganglionares son 16, ¿sí? Entre más periférico es un número más alto, y entre más cercano al ilio o contralateral es un número más cercano al 1. Es decir, que si ya tenemos ganglios, adenopatías infraclaviculares, sucede como el ganglio de Virchow, el ganglio centinela de Virchow, que se ve precisamente en algunos tumores, como es en el de gástrico. Aquí tenemos los ganglios que ahorita les comentaba, o sea, pueden ser muy pegados a la pleura, y esa es aquí vienen los vasos linfáticos, y vean cómo se van metiendo cada vez más hacia lo que es el ilio pulmonar. Cuando veamos el método diagnóstico que se llama mediastinoscopía, es precisamente de Carlens y de Chamberlain. Esa es meter un aparato aquí adelante de la tráquea y precisamente tomar biopsia de los ganglios paratraqueales derechos, paratraqueales izquierdos, subcarinales, y en una que se llama ventana aortopulmonar, que la vamos a ver enseguida. Estos ganglios de la ventana aortopulmonar, o sea, estos son invadidos frecuentemente por abajo de la aorta y arriba del callado de la arteria pulmonar, y esos ganglios, cuando nos dan positivos, pues es un cáncer más avanzado. Bien, hasta aquí es lo referente a lo que es la inervación, el sistema linfático. Insisto otra vez, tienen que ponerse a estudiar su anatomía básica para poder entender esos conceptos. No podemos quedarnos anclados en uno porque no avanzamos. La otra parte importante es lo que es el espacio pleural. El espacio pleural. Como definición del espacio pleural, si ahorita se los preguntara, en otros años más del 60% me dicen que es una cavidad virtual, y así es, nada más que ahora con la nanotecnología. Les voy a dejar una pregunta que a lo mejor se los hago en el examen. En comparación al milímetro y al centímetro, ¿a cuánto equivale un nanómetro? ¿Qué es la nanotecnología? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita a ustedes les va a tocar ese tipo de ciencia, la nanotecnología. Ahorita, cuando veamos nosotros EPOC o asma, vamos a ver que existen ya aditamentos para el control del asma o del EPOC que ya tienen la nanotecnología en toda su extensión. Entonces, ¿a cuánto equivale un nanómetro? Con la venida ya de la medición del nanómetro, ya esta cavidad no se llama virtual, solo ahora se llama potencial. Cuando vimos el intersticio pulmonar, les comenté, y vamos otra vez a revisar qué es el intersticio, recordarlo. Dijimos que el intersticio es todo lo que está fuera de las paredes bronquiales en su parte externa, y fuera de los alvéolos y por dentro de la pleura visceral. Quiere decir entonces que la pleura es el recubrimiento del intersticio, es decir, del parénquima pulmonar. ¿Sí? Cuando veamos embriología, vamos a tomar de qué parte del endodermo, del mesodermo viene la pleura. Entonces, aquí ahorita lo que me interesa, o el objetivo, no es ver la histología, solo es que hay como si fuera una bolsa de celofán que cubre completamente al pulmón, y le llamamos pleura visceral, y que a su vez esta pleura visceral hace trabéculas, hace como si fueran gajos al pulmón,
y que forman los lobulillos secundarios, que es lo que comentábamos ayer. Entonces, esta pleura le vamos a llamar pleura visceral a este celofán como si fuera una bolsa de plástico. Después en histología vamos a ver cuánto mide y de qué está formada. Ok, y tenemos otra capa, otro celofán que cubre a todo lo que es la pared torácica, es decir, el huacal. Por dentro de las costillas existe allí una membrana que lo cubre y que se llama pleura parietal. La pleura parietal y la pleura visceral solamente se unen en el ilio. Acuérdate que es el ilio pulmonar, es donde entran y salen todas las estructuras al pulmón. Entonces, quiere decir que existe un espacio que existe, pero no existe entre la pared torácica y lo que es el pulmón. Y esto es microscópico, o sea, prácticamente es nanodetectable. Por eso se dice que es virtual y ahora se llama potencial. Entonces, la definición de la pleura o del espacio pleural es un espacio potencial, ¿sí?, de presiones negativas. Eso es bien importante, de presiones negativas, y que es dinámica, es decir, va a haber paso de líquido de la pleura parietal o de la pared torácica hacia la pleura visceral. Lo repito, ¿cuál es la definición del espacio pleural? Es un espacio virtual, actualmente potencial, de presiones negativas, aquí son presiones negativas, y que tiene una función de paso de líquido llamado dinámica, o sea, es dinámica. Ahorita vamos a avanzar un poquito, vamos a dar algunos tópicos de ello y lo completamos después en fisiología, porque precisamente, hoy una vez les adelanto, la pleura visceral sobre la pleura parietal se desplaza en la inspiración y expiración como si fuera el arco de un violín. El violín no lo tocan quitando, o sea, pegándole al violín, solo es desplazándolo. Entonces, esta se desplaza como si fuera un violín, o sea, inspira, expira, sin despegarse para nada. Cuando esto se vuelve real, por eso dicen que es virtual, cuando se vuelve real, este espacio se va a ocupar o por aire o por líquido, y entonces se llama neumotórax o hidrotórax, que lo vamos a ver después en patología. Bien, de lo dinámico, por cuestiones histológicas, tiene mucho más vasculatura del lado pulmonar que del lado de la pared torácica, y aquí tiene mucho más linfáticos. Entonces, las presiones oncóticas y las presiones hidrostáticas del plasma, como lo son también en los capilares, hacen que haya un gradiente de presión de este lado de la membrana y de este otro lado de la membrana. Y esto hace que haya aquí un espacio negativo, es decir, presiones negativas que se van a volver más negativas en la inspiración y menos negativas, casi de cero, en la expiración. Esos son lo que es precisamente este espacio. Para que les quede más claro, todos han tenido una bicicleta, una motoneta, o casi todos ustedes tienen auto. Bueno, si ahorita te fijas en tu bicicleta, la llanta tiene una cámara. Es decir, que cuando se poncha aquí sería la llanta y acá sería la cámara. Si aquí se le introduce un clavo a la llanta de tu bicicleta, el clavo a la vez va a hacerle un agujero a lo que es la cámara, es decir, a la pleura visceral. Y este agujero va a haber salida de aire por aquí, o en el caso de la llanta, entrada de aire de aquí para acá, y entonces se colapsa. En medicina le llamamos a este colapso, esta ponchadura del pulmón, neumotórax. ¿Sí? Eso es importante considerarlo. Cuando se poncha el pulmón es neumotórax, y es la pérdida de la presión negativa, es decir, si le entra presión positiva de un alveolo de aquí para acá, pues la presión que hay aquí es la misma que hay afuera de la nariz, es decir, el aire que entra, que son presiones positivas, se meten a la pleura, que normalmente es negativa, y entonces el pulmón se colapsa, y eso se le llama neumotórax. En el caso del derrame pleural, cuando existen alteraciones, aumento de la presión hidrostática del plasma, como es en la insuficiencia cardíaca, o hay disminuciones de la presión oncótica, como es en la hipoproteinemia, como es en la insuficiencia renal,
como es en la insuficiencia hepática, donde hay hipoproteinemia por alguna razón, entonces va a llorar más líquido aquí, y este ya no puede ser absorbido acá, y el líquido se va a quedar aquí atorado, anegado, y ese anegamiento de líquido se le llama derrame pleural. Te pongo otro ejemplo, a un triste paciente, ahorita le dan un balazo, aquí está, aquí sería el exterior, aquí sería la jaula torácica, le dan un balazo, el balazo va y la bala va y se instala acá, entonces lo hace sangrar y le hace un agujero a la pleura visceral. Este agujero se llama fístula broncopleural, y la salida del aire va a hacer que se colapse el pulmón, que aquí salga aire, se llama traumatopnea, y también sangre, entonces la sangre se va hacia abajo y el pulmón se poncha en una proporción de qué cantidad de aire entró. Entonces eso le llamamos hemoneumotórax, o sea, el hidroneumotórax va a adquirir el nombre de lo que encontramos aquí. Si es pus se llama piotórax o empiema, si es quilo porque se rompió el conducto torácico, pues se le llama quilotórax. Si el paciente tiene tuberculosis, va a formar un líquido que se llama pseudoquilotórax, un urinotórax, etcétera. Entonces va a depender del, pues del líquido, el nombre del líquido que se encuentre aquí. A esta cavidad, que es, como ya habíamos dicho, virtual o potencial, le pueden caber hasta 5 o 6 litros de líquido. Es decir, que un paciente que tiene un agujero aquí se pueden vaciar los 5 litros de sangre a esta cavidad y el paciente cae en choque hipovolémico. Entonces, ya para volverlo a repetir, la definición, si yo te pregunto, dime la definición de espacio pleural, es un espacio potencial o dinámico, un espacio potencial o virtual dinámico y de presiones negativas. Si entiendes ahorita este concepto, cuando ya ahorita te dije que es un neumotórax y que es un hidrotórax. Aquí nos hablan de las presiones pulmonares. Me voy a adelantar tantito, a ver si aquí lo tenemos. Fíjense bien. Aquí tenemos la nariz. Cuando alguien mete aire a la vía respiratoria, son presiones positivas de lo que hay en el medio ambiente. Esta presión de aire entra hasta el alvéolo. Acuérdate de la ley de Poiseuille, que entra ya al último como un remanso. Y hasta el alvéolo hay presiones, ¿qué? Positivas. Y habíamos dicho que acá en la pleura, aquí en el espacio pleural, hay presiones negativas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una presión pleural y hay una presión pulmonar, es decir, de la vía aérea. Y la diferencia de la presión de la pleura, que es negativa, y la presión de la vía aérea, que es positiva, hace un espacio de más menos 2, es decir, menos 2 y más 2, y esto se le llama presión transpulmonar. Bueno, pues esta presión transpulmonar, jóvenes, es tan importante que esta tiene que ver con el llenado de las cavidades cardíacas, es decir, ¿se han preguntado ustedes cómo regresa la sangre al corazón? ¿Lo tienen bien presente? ¿Se habían hecho esa pregunta? Pues por las válvulas de las venas, y si el paciente está acostado, relajado en terapia intensiva bajo ventilación mecánica, ¿cómo es que regresa la sangre al corazón? Si el paciente está en decúbito y está relajado, es decir, las venas no está haciendo ningún movimiento, pues es debido en gran parte a esta presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión negativa pleural y la presión de la vía aérea. Eso se le llama presión transpulmonar. En fisiología la vamos a volver a retomar. Ahorita es nada más para que vean qué tan importante es esto. Yo les había dicho que las presiones de la pleura y las presiones del pulmón van a ser diferentes en una inspiración y en una expiración, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a trillar en fisiología para no hacer los golpes. Entonces, nuevamente regresando a la pleura, dijimos que tenemos una pleura que cubre al pulmón, es decir, cubre al intersticio pulmonar, este que está acá, y se le llama pleura visceral. Y existe una pleura que está pegada a las costillas, al huacal, y que esta recubre también a lo que es la carina y a la tráquea. O sea, la pleura parietal también es la serosa de la ¿cómo se llama?, de la tráquea y de los bronquios.
¿sí? Y de todo lo que es la jaula torácica. El mismo diafragma tiene esta pleura parietal que lo recubre por la cara torácica. Hasta aquí los invito a que le den una trilladita a lo que es la anatomía de la pleura de una manera pues muy completa para que les quede claro, ¿sí? Ahora, ¿por qué nosotros somos tan complicados para respirar? Si tú recuerdas, los primeros humanoides eran cuadrúpedos, es decir, caminaban en 4 patas. Y ya después, por alguna razón de la evolución pues ahora sí que de todo nuestro universo, en este caso del humano, por alguna razón se levantó, es decir, solamente en bipedestación, en dos pies, en un principio en los primates, pues en 2 patas, entonces empezó a caminar nada más en 2 pies. Esto ocasionó una serie de alteraciones en todos sus órganos, en todas sus vísceras. Les voy a dejar de tarea que me digan qué es una víscera. Fíjate lo que te voy a decir, o te voy a preguntar, ¿existen vísceras en el cuello? ¿Existen vísceras en el tórax? ¿Existen vísceras en el abdomen o en el bajo vientre? Entonces, ¿qué es una víscera? Entonces, todas las vísceras, principalmente las del tórax, pues tuvieron ahora sí que una deformidad o un acondicionamiento, un adecuamiento. Y adecuado para poder estar en bipedestación hizo que el corazón se fuera hacia la izquierda, ¿sí? Que fuera más difícil respirar, es decir, el diafragma, ¿sí? Pues va a tener más dificultad para poder hacer ese movimiento de que baja con la inspiración y con la expiración sube, o sea, se eleva y se baja. Que los músculos que tenemos en el cuello, los músculos que tenemos en los miembros superiores y en el abdomen, hicieran en una inspiración profunda que el espacio del tórax se abra lateralmente, de atrás adelante, que las primeras costillas alen al pulmón, a todo el huacal hacia arriba y los abdominales bajen todas las vísceras para que le entre más aire. Ese es el mecanismo de inspiración y expiración profunda. Por eso hablamos de que tenemos músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Pero el maestro de la orquesta es el diafragma en un 98%, sobre todo en lo que es una vida sedentaria normal. Entonces, este es el precio a esa bipedestación, de que el humano tiene una dificultad para respirar. Recuerda que el aire entra por la nariz, es decir, en la cabeza, pasa por el cuello, del cuello se va al tórax, y en el tórax tiene que hacer el movimiento inspiratorio, expiratorio de ventilación para poder hacer la respiración. Eso es lo maravilloso del cuerpo humano. Si tú ahorita te recuerdas cuál es de los mamíferos el animal más veloz, y es el chiita. Y si tú revisas el chiita o los perros, otros animalitos que estén muy parecidos a él, como son los leopardos, etcétera, ve cómo tienen sus músculos y ve cómo corren. La manera de correr, la manera de desplazarse. Recuerda que el sistema musculoesquelético fue creado precisamente para que el ser vivo vaya a buscarse, se desplace para buscar alimento y poderse mantener vivo. Claro que ya el hombre, por su inteligencia que tiene, ¿sí? Pues entonces ahora esa inteligencia la utiliza, pues no nada más para comer, para hacer una serie de eventos sociales. Se dice que todos los inventos habidos y por haber, y los que falta descubrir, todos van en relación, o el cerebro lo que trata de hacer es mover menos su cuerpo para adquirir pues ahora su confort, es decir, su homeostasis. Entonces, el aparato respiratorio se ha acondicionado todos los músculos, ¿sí? Casi todos tienen una manera de abanico, en los cuales todos alan hacia afuera, alan hacia abajo, o alan hacia arriba, o hacia atrás, y esa es la manera en la que respiramos. Entonces, la mecánica respiratoria llamada ventilación es la contracción de los músculos respiratorios. No confundirlo con el músculo de Reisense. El músculo de Reisense no entra en la mecánica respiratoria, ese entra en la tonicidad, es decir, en el calibre de los bronquios. Ese es otro boleto. Estamos hablando de los músculos
estriados que están en las diferentes partes del cuello, del abdomen y del mismo tórax o de los miembros superiores. Entonces, la contracción de los músculos respiratorios van a hacer una alteración en las presiones transpulmonares, es decir, baja la presión intrapleural y aumenta la presión alveolar. Aumenta el volumen de los pulmones por contracción de los músculos respiratorios. Los músculos generan presión negativa y entrada del aire. Es decir, que la entrada del aire se debe a los alvéolos por la presencia de una presión negativa dada por la presión transpulmonar. Después viene una expiración donde sube la presión intrapleural, disminuye el volumen de los pulmones por gravedad y hay salida de aire. Así es como se lleva a cabo la respiración. La expansión de los pulmones. Los pulmones pueden expandirse, es decir, aumentar su diámetro antero, posterior, lateral y superior, inferior, y se contrae de dos maneras: por el movimiento hacia arriba y hacia abajo del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica, y por elevación y descenso de las costillas para aumentar o disminuir el diámetro antero posterior de la cavidad torácica. Quiere decir entonces que tenemos músculos inspiratorios y músculos expiratorios. ¿Cuándo los vamos a echar a andar? Recuerda que nosotros tenemos, para entender esta parte, tenemos que recordar que tenemos 5 pulmones, es decir, 100% de capacidad pulmonar total, que son en un adulto de 70 kilos y unos 70 de estatura, de 6 litros. 6 litros de sangre con 6 litros de aire, o 5 litros de sangre con 5 litros de aire, de aire. Es decir, que nosotros no tenemos integrado una maleta o un cilindro para poder tener más oxígeno. Solo tenemos lo que es equivalente para mantenernos vivos por prácticamente 3 minutos sin causar alteraciones de la homeostasis, es decir, que somos seres aeróbicos estrictos. Aquí otra vez te repito lo que en el principio de la primera clase de anatomía te dije. Diariamente entran del medio ambiente a los pulmones de 10 a 15 mil litros de aire. Es decir, que para que nosotros nos mantengamos vivos en lo que es vida sedentaria, es decir, sin hacer ningún esfuerzo, solamente ocupamos uno de los 5 pulmones, es decir, el 20% de nuestra capacidad pulmonar total. Con esta respiración, solamente el diafragma es el único que hace todo el trabajo. Pero si ahorita te pones a correr a una distancia X y empiezas a hacer un movimiento respiratorio a su máxima expresión, es decir, una inspiración y expiración lo más profundo posible, ocupas los 5 pulmones, es decir, la capacidad pulmonar total para poder satisfacer tus necesidades de oxígeno, es decir, tu consumo de oxígeno. Y a esto es lo que se le llaman músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Como lo dice aquí, los músculos inspiratorios en vida sedentaria normal solamente es el diafragma y los intercostales externos. Aquí un tecnicismo: el inspiratorio es intercostales externos y expiratorio es el intercostal interno. IE e I, para que no se les olvide. Pero cuando está haciendo lo que te estoy comentando de un esfuerzo, o sea, una respiración forzada, los músculos del cuello, los músculos laterales del tórax, y los posteriores del tórax, al igual que los otros del cuello o de los miembros superiores, se vuelven primarios. Y ahora fíjate lo que pasa en la expiración: se vuelven forzosos. Para la expiración es pasiva, es decir, no necesita músculos para que se realice la expiración. Es decir, que la inspiración es activa y la expiración pasiva. Por eso en un ventilador mecánico es cíclico: mete un chorro de aire y tiene una pausa, un chorro de aire y un espacio, es decir, y esa es inspiración. La expiración es pasiva. Y solo cuando está respirando muy rápido se vuelve activa los intercostales internos y los abdominales. Los músculos, principalmente el recto del abdomen, se vuelve primario expiratorio. Y así se cumple el ciclo, aunado a lo que dice aquí de los movimientos hacia arriba y hacia abajo y lo que son la presión transpulmonar, ¿sí? Se puede llevar a cabo la inspiración y expiración. Volviendo a los músculos respiratorios,
¿sí? Los que elevan la jaula torácica son los intercostales externos, pero que también contribuyen el esternocleidomastoideo, que tira del esternón hacia arriba, los serratos anteriores que elevan las costillas, y los escalenos levantan las dos primeras costillas. Los músculos que tiran la caja torácica hacia abajo en la expiración son los rectos abdominales, que tienen un efecto poderoso de tirar hacia abajo con las costillas inferiores, a la vez que junto a los restantes músculos abdominales comprimen el contenido de todos los órganos abdominales, y esto hace que el diafragma, que hacia arriba, contra arriba del diafragma, y también los intercostales internos, como ya lo habíamos dicho, internos, que son expiratorios. Aquí los tienes, una foto más que 1000 palabras. O lo ideal es lo siguiente: en una inspiración es llenar los pulmones de aire. Para llenarlos de aire tenemos que aumentar su diámetro hacia abajo, hacia arriba, lateralmente y hacia atrás, y a eso le llamamos inspiración. Y para que se lleve a cabo la expiración, la relajación, pues las costillas que ya se fueron hacia abajo, ahora suben hacia arriba, las últimas, y las de arriba bajan, es decir, estas bajan y estas suben en lo que es la posición anatómica normal del ser humano, ¿sí? Y otros que tienen que ver en ello también son los de los miembros superiores, que aquí no lo comentan, como es el pectoral mayor y los abdominales. Es decir, jóvenes, que es la explicación por qué tenemos tantos músculos, sobre todo la mayoría de ellos en el tórax, en el cuello y en el abdomen. ¿Es para qué? Para respirar. Y habíamos dicho que todos tienen casi en forma de abanico una posición interna muy grande y una posición externa prácticamente filiforme, es decir, terminan como si fueran nada más en un nudo. ¿Y esto a qué se debe? A que estos alan hacia afuera, estos alan hacia arriba y estos alan hacia abajo. Y estos intercostales, junto con los serratos anteriores, que son estos de acá, estos son los que hacen que se vaya hacia atrás. Y la escápula o paleta también jala hacia atrás y hacia afuera. Esa es la explicación. Aquí una pregunta que a lo mejor te la hago es: ¿cuántos músculos tiene el humano? Ve cómo la capa más interna, cómo los músculos van haciendo diferente posición, como es el caso del pectoral menor. Fíjate cómo el pectoral mayor, fíjate cómo ala hacia afuera y se va hacia el miembro superior, y ve cómo el inferior ala hacia arriba. Y así aunado a él también los intercostales externos, los intercostales internos, como ya lo vimos sus funciones. Y acuérdate el esternocleidomastoideo. Sí, su nombre lo dice, hacia dónde se va. Ustedes saben más anatomía al respecto de músculos que yo, y no vamos a entrar en relación a la inervación y demás, porque no es el motivo de la plática. Vean cómo en el interior del tórax, el guacal visto por dentro, vean cómo también tenemos el triangular del esternón, que es este que ven aquí, y también, la sala hacia arriba y la sala hacia abajo, o sea, las costillas en su parte anterior. Aquí sería el esternón que lo quitaron, y aquí serían los cuerpos vertebrales. Vean el diafragma cómo está en forma de cúpula. ¿Por qué? El 5-7-9, si te acuerdas de eso, 5-7-9. Acuérdate que es más inferior del lado izquierdo 1 centímetro. Ve lateralmente los serratos, ¿sí? Los intercostales, ¿sí? Los músculos que van en el cuello y hacia los miembros superiores, o como es donde se inserta este músculo también del cuello, del tórax, y ver cómo ala. Es lo que quiero que vean, más que aprender cuáles son, porque ustedes ya se lo saben, vean la posición. Por eso cuando estás haciendo ejercicio te dice tu maestro: a ver, agáchate, cierra los brazos y luego ábrelos en forma de abanico. ¿Para qué? Para que estos músculos los eches hacia arriba y los otros hacia abajo, y jales más aire. Es como te enseñan a respirar. Bien, todos estos músculos, su función desde el punto de vista ventilación, pues es alar las costillas hacia arriba y hacia abajo. Esa es su función, estas hacia abajo, las otras hacia arriba, y hacer un aumento del espacio. Por eso tenemos estos cartílagos, ¿sí? Una pregunta que también la tienen ustedes muy, muy presentes: ¿cuántos huesos tiene el ser humano?
Aquí nosotros el que vamos a tomar en cuenta es el guacal. Acuérdate, en la clase pasada vimos lo que era el opérculo, ¿sí? Y lo que era hasta dónde es tórax y hasta dónde es abdomen. Entonces, esto nos forma esta parrilla costal o este guacal, que es como yo lo llamo, ¿sí? Que es el protector de los órganos vitales del tórax, que es el corazón, el esófago, el pulmón. Entonces, entre otros, porque todos son importantes. Por eso un trauma en tórax es mortal por necesidad. Por eso, si ustedes ven las estadísticas, el trauma de tórax en el hospital es bajo. ¿Por qué? Porque la mayoría se muere en el lugar del accidente. No alcanzan a llegar, porque acuérdate que a la cavidad torácica le caben 5 litros de líquido, y si perforan el corazón, o si perforan el esófago, si perforan el pulmón, pues a veces es a mediano o corto plazo mortal por necesidad. Tenemos entonces este guacal formado por 12 costillas, 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Vean cómo las flotantes prácticamente están en el abdomen, y que sus funciones era cuando estábamos en bipedestación para proteger los riñones. Ahora, vean ahí cómo, a qué se le llaman verdaderas, porque tienen un cartílago que llega al esternón. El esternón tiene un mango, tiene un cuerpo y tiene una punta llamada apéndice sifoides. Entonces, así está compuesto en el esternón, con su mango, la primera costilla, la clavícula y la primera vértebra torácica forman lo que se llama opérculo o cintura escapular. La cintura escapular es aquí, el opérculo sería el espacio, ¿sí? Aquí entran las estructuras que entran y salen, o sea, las estructuras que entran y salen al tórax, por aquí pasan, y por eso aquí es un lugar donde los que practican karate japonés te enseñan a dar golpes aquí que son mortales, ¿verdad? Cuando practicamos karate japonés, 5 de los golpes son precisamente o a desmayarlo, ¿sí? O a quitarle la circulación, o a romperle la tráquea para que la triste persona se muera. Son golpes mortales por necesidad. Y vean las paletas para qué nos sirven también. Para alar también el tórax y para darle más sujeción o más fortaleza a lo que es el guacal. Esa es la posición que tienen nuestros huesos. Espero que con esto la anatomía, pues dimos un bosquejo muy escueto, pero que es importante que ustedes lo vean. A ver, a todos, tanto a los, porque somos mexicanos al fin y al cabo, no me lo contesten nada más mentalmente, porque pues no nos vemos. Si estuvieran aquí, a los que se están durmiendo o están distraídos, es la primera pregunta. A ver, díganme la historia de este monumento medio pornográfico, ¿sí? Que llamadas tarascas. Ya, ahorita pues si hay alguien de por ahí de Pátzcuaro o de la ribera del lago de los 11 pueblos, ¿sí? Después que nos platique qué son los 11 pueblos, cuáles son, ¿sí? ¿Cuál es yo donde tengo mi consultorio se llama Músicos de Piríndaro, ¿sí? ¿Cuáles son esos 11 pueblos? ¿Qué relación tienen con Vasco de Quiroga? Nosotros somos nicolaitas. ¿Por qué nos dicen nicolaitas? Tiene que ver con Vasco de Quiroga. Pero ¿por qué no nos dicen vascos o por qué no nos dicen quirogas? Porque Vasco de Quiroga, pues él fue el que nos puso nicolaitas. Entonces se los dejo de tarea, ¿sí? Pero no son tarascas, porque si ustedes ya han revisado por ahí, a ver si ahora que vengan los residentes, que espero que se pueda en diciembre, y ustedes van a ser los anfitriones, y les voy a decir, jóvenes, muchos de ustedes van a ir a acompañar a los residentes a pasearse, a presumir de nuestra bella ciudad de Morelia. La primera pregunta a los morelianos: ¿cuántos arcos tiene nuestro acueducto? ¿Quién lo formó y en qué año? ¿En qué año se construyó la ciudad de Morelia? Y este monumento, ¿qué representa? Que por cierto se robaron las originales, nuestros chingados gobernantes. Entonces pusieron estas réplicas, ¿sí? Y que están medias pornográficas. ¿Por qué tienen sus senos descubiertos estas mujeres? ¿Por qué tienen un fruteo arriba? ¿Sí? Entonces, esto pues es importante que lo tengan presente, porque no son tarascas. Cuando todavía existía el equipo Morelia, que espero que no haya sido ninguno de ustedes, una serie de bobos se ponían aquí alrededor y se ponían como changos aquí a bailar, a brincar, porque había perdido o ganado el Morelia, de gusto, de tristeza. Y chingado, ese talento, esa pasión, ya veremos en una plática, métanla a lo que es precisamente la medicina.
coman medicina, duerman medicina, mastúrbense en medicina, jóvenes. Tienen que echarle todas las ganas, no sean mal pensados. La palabra masturbación no nada más es sexual. Entonces les dejo de tarea, ¿quién es el autor de este monumento? Porque se los puedo preguntar en el examen de anatomía, biología, histología, qué significa y si están de acuerdo en que sean tarascas. O los que viven, los purépechas que orgullosamente están aquí en la universidad, si están de acuerdo que les digan tarascos. Ya si dicen que sí, entonces yo me callo y estoy equivocado en mi conocimiento. Entonces aquí damos por terminado esta parte y vamos a empezar, o vamos a crear un poco histología. Bien, por ahí algunos, les voy a leer la mente, dicen, bueno, ¿y por qué pone allí a la OVAC, a Vasco de Quiroga? Bueno, porque son muchas historias, doctor, ya estamos ya viejitos nosotros, nosotros vamos ya de bajada, ustedes van para arriba, por eso quiero dejarles un poquito de legado que a mí me enseñaron mis maestros y que ustedes lo tengan presente y siempre lo traigan en su corazón. Yo sí soy nicolaita, pero de hueso colorado, ¿sí? Y entonces, si algo hemos peleado siempre en nuestra vida es que hay que hacer la vida correcta, sobre todo no a la corrupción. Bueno, pues cuando uno de mis hijos quiso estudiar medicina, ¿sí? Yo como profesor de la universidad, pues presento el examen en nuestra benemérita Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez, y entonces pues no queda en el lugar adecuado, les platico la historia. Yo en ese tiempo estaba ahí en la política de la Facultad de Medicina como miembro del consejo. Entonces yo fui de los locos que propuso que solamente entraran 500, porque antes entraban hasta 1500 gentes, pero todo era por el cochupo, pagaban por entrar. Y entonces pues ustedes veían muchos de esa época del consejo universitario pues con coches exóticos de lujo y decía, bueno, ¿cómo chingados le hacen para traer esos carros si yo trabajo 25 horas del día y sí me lo puedo comprar, pero no es mi objetivo comprarse un carro de esos, ¿no? Entonces decía, bueno, pues ¿qué pasa? Y pues me di cuenta que el tipo de barrabasadas, es decir, vergonzosamente toda la estafa que tenían en la facultad. Entonces yo propuse que nada más entraran 500 para poder acreditar y certificar nuestra facultad. Total, lo hice, lo aceptó el rector y así quedó, que nada más entraran 15 a la Facultad de Medicina. En ese mismo tiempo, mi hijo quiere entrar a la universidad, a la Facultad de Medicina y queda en el número 541. Y me manda a hablar el director en turno con una sonrisota de oreja a oreja junto con el rector en turno y me dicen, Alejandre, pues echa para atrás tu propuesta de nada más 500 y entra tu familiar. Pues ¿saben qué? Se chingan 500 y ni uno más. Y mi hijo pues se chingó también. Y entonces, ¿qué me tocó? Pues meterlo al lugar. Y dice por ahí, cuando veamos lo que es la pasión y el talento, dicen que donde está tu corazón está tu mente. Digo, donde está tu mente está tu corazón, donde está tu corazón pues está tu pasión. Entonces, pues para eso fue mi familiar, yo también me fui para allá con el ALUBAC y me volví profesor del UBAC. Por eso no es porque sea chaquetero, ni mucho menos. Es porque yo me fui porque allá estaba mi pasión, allá estaba mi corazón. Pero les digo, ahí con eso demostramos de que nosotros sí nos gusta la seriedad y no nos gustan haciendo pendejadas. Aunque corra sangre, en este caso ya sabrás mi esposa o mis otros hijos cómo me aplaudieron por no haberme metido tú siendo profesor y del consejo no puedes meter a tu hijo, pues de qué se trata, ¿no? Pues así deben de ser. Y lo que les dejo a ustedes, doctores, en su corazón, deben de ser médicos verdaderamente nicolaitas, es decir, que no estén pensando en este momento en que voy a ser médico y una especialidad porque quiero traer un cochezote, quiero tener una casota, quiero tener muchos viajes, mucho dinero en el banco y traer joyas y perfumes, dicen en mi rancho, exóticos. Pues van a ver que a veces sí se van a dar de topes si buscan eso en la medicina porque no la van a encontrar. La medicina te va a dar para todo, doctores.
te vas a cansar de viajes, vas a conocer todo el mundo. A mí la medicina me ha dado la oportunidad, gracias a Dios, de conocer más de 46 países. Y eso solamente lo logras precisamente trabajando arduamente, pero también trabajar con esa pasión, con ese talento, pero también con humildad y no robando, es decir, no haciendo ese tipo de actividades. Si quieres ser mercenario de la medicina, pues júntate con esos grupos que existen por todos lados del mundo, y no es la excepción nuestra universidad, tristemente célebre esa parte, y pues ni modo, así es eso. Entonces los invito a que sí vayan viendo esa pasión de la medicina, pero de una manera honesta. Sigamos nuestro curso. Entonces vamos a ver algo de histología. Pero antes de empezar histología, creo que ustedes llevan una materia que se llama historia de la medicina, y si no, pues ponte a estudiar, ¿sí? ¿Por qué hacemos nosotros el juramento hipocrático? ¿Quién fue Hipócrates? ¿Sí? ¿Dónde está la isla de Kos? ¿En qué siglo, que aquí te lo pongo, fue cuando pasó lo que es, o cuando empezó los primeros, las primeras manifestaciones de la medicina moderna? Porque antes era la medicina tradicional, ¿sí? ¿Quiénes fueron los primeros médicos ya como tales en la medicina tradicional? ¿Fueron los hindúes o fueron los chinos? ¿O fueron nuestros ancestros aquí en nuestra tierra? Pónganse a leerlo porque es muy interesante. ¿Por qué hacemos el juramento hipocrático? ¿Qué diferencia hay entre Esclepio y Esculapio? ¿Por qué nosotros llevamos esta insignia llamado bastón de Esculapio, de Esculapio, y qué es un caduceo? ¿Qué diferencia hay entre este y este? Pero tienes que saber porque lo traes ahí en tu bata, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo de la curación para los griegos y para los romanos? ¿Sí? Entonces ponte a estudiarlo porque esto es muy interesante. ¿Por qué nosotros somos? Y no vamos a leer todo eso por cuestiones de tiempo. ¿Por qué nosotros somos médicos alópatas y qué nos distingue de los homeópatas? ¿Qué es un médico homeópata y tú por qué eres alópata? ¿Será porque te huelen las patas o qué? ¿Verdad? Entonces tienen que saberlo bien, jóvenes. ¿Qué es la medicina basada en evidencia? ¿Qué es todo lo que es precisamente los nuevos modelos de salud de enfermedad determinados en todo el mundo? ¿Sí? En este ser pues muy sofisticado que es biológico, psicológico y sociocultural, que es lo que es la salud y la enfermedad. Entonces échenle un ojo, enamórense de la medicina, jóvenes. Para que la humanidad pueda sobrevivir, necesitamos como urgencia una manera esencialmente nueva de pensar y de vivir. Einstein lo dijo hace cuántos años, doctores, desde el siglo pasado, y nosotros todavía pensamos como humanoides, como Tumayo, como Lucy Luciano, chingada. Todavía ahorita nos vino a poner a reflexionar el virus que ahorita nos está atacando, ¿sí? Nos vino a toda la humanidad a dar una sacudida y decir que pues con todos nuestros descubrimientos y nuestros avances cibernéticos seguimos ahora sí que a la merced de lo que es la naturaleza. Simplemente en el ciclón o en el huracán que hubo hace días en Estados Unidos, siendo la primera potencia del mundo, ¿qué chinga le puso? Entonces imagínate si le pega aquí a la costa michoacana, que tiene playas de las más consideradas, de las más importantes, tanto para surfeo como también para turistas, y si en cambio no podemos hablar no podemos ir porque están los narcos, y Chilinguillo ya lo cerraron, que era nuestro Cancún michoacano. Entonces, de veras que da vergüenza ajena y tristeza cómo estamos haciendo nuestro mundo. Y por eso es importante lo que dice aquí, urge, fíjate lo que dijo Einstein desde hace años, urge hacer precisamente una manera diferente. Y eso, si el médico tiene esa posibilidad y esa tarea, y más bien sería un apostolado, el mundo puede otra vez seguir igual. Pero si los médicos nos volvemos igual que el resto de la humanidad, pues ahora sí que valió. ¿Tú crees que los que estamos ahorita en la área cero de COVID, si todos le corremos por miedo o porque no te pagan lo que es, o porque no te dan el equipo, pues ya se ha muerto toda la humanidad, jóvenes, o una buena parte? Entonces esa va a ser tu función. Imagínate ahorita, cierra tus ojos, imagínate tú en este momento en el área COVID como médico especialista, ¿sí? Y ganando
mucho menos que un ingeniero industrial o que un abogado o que un diputado o que un senador o que un gobernador, ¿sí? Y no vas a comparar el trabajo de un médico, no vamos a olvidarnos de la política, cuánto gana un futbolista, ya sea o un beisbolista o un olímpico, y cotéjalo, compáralo con el sueldo de un subespecialista del Seguro Social o del ISSSTE o de la Secretaría de Salud o de la Defensa, ¿sí? Y verás que pues da risa o da coraje que estos ganen millones y nosotros 1 millón te lo vas a ganar en 1 año y medio, 2 años. Entonces estamos hablando de que de veras estamos mal pagados, pero pues nos tienen aquí porque nos gusta, no es por lo que nos pagan, por eso nosotros no somos chambistas. Se los dejo de tarea. Bueno, vamos a tomar algunos tópicos de fisiología y anatomía en embriología, pero es necesario. El aparato respiratorio tiene como función primordial proveer de oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono en exceso en la sangre, es decir, a eso le llamamos respiración, ¿sí? El intercambio de gases. La respiración entonces son los procesos relacionados a la captación de oxígeno y la eliminación de anhídrido carbónico de la célula hacia el medio ambiente. Y viceversa, el aire con su oxígeno del medio ambiente hasta el alveolo. Donde termina la respiración externa, va a terminar en la entrega de oxígeno en la hemoglobina. Allí termina la respiración pulmonar. Para su función respiratoria, tiene una parte conductora, como ya lo habíamos dicho, una parte respiratoria y un mecanismo de ventilación. La parte conductora ya la habíamos visto y ahorita la vamos a volver a recordar, que incluye fosas nasales, senos paranasales, faringe, laringe, tráquea y los bronquios. Y la zona respiratoria, como ya lo habíamos dicho, de la división 17 a 23-25, en donde existen los alvéolos, y es en la sección donde hay el intercambio de gases. Y el mecanismo de ventilación, dado ¿por qué? Por la contracción del diafragma y de los músculos inspiratorios, así como la del tejido conectivo y elástico de los pulmones, llamado compliance, que después lo vamos a ver. Su función es desplazar el aire del aire a la parte respiratoria. Hace rato te comentaba que entre la pleura parietal y visceral, la pleura visceral se desplaza como un arco de un violín hacia arriba y hacia abajo. O sea, no se desplaza despegándose, surfeando. Si tú recuerdas que es surfear, es precisamente sobre una superficie ir caminando o ir avanzando. En las vías aéreas, pues muchas de sus funciones es precisamente llevar lo mejor, lo más a temperatura adecuada y lo más puro posible ese aire hasta el alvéolo. Y eso lo logra por todos los mecanismos de defensa que tiene el aparato respiratorio. En las vías aéreas, la temperatura, o sea, el aire se entibe y humedece, y el aire inspirado se elimina los vapores, el polvo, bacterias, al ser captada por la membrana mucosa. Es decir, que las vías aéreas superiores, su función principal va a ser la del calentamiento y filtración del aire, y el de las vías aéreas inferiores es el de ir, por las leyes de Poiseuille, ir pasando el aire, irlo purificando a través del mecanismo de dicotomía asimétrica, como si fuera un tobogán, pero con muchas trampas. Y acuérdate del moco, lo que te dije del lavado de autos. Primero le echa agüita, luego la manopla, que es el moco, lo sujeta y lo echa para afuera con los hilos. Entonces, algunos tópicos de anatomía, de histología. Como toda víscera, la mucosa respiratoria va a tener una túnica mucosa, una submucosa, ya se lo había comentado antes, una muscular por el músculo de Reisensen y una adventicio-serosa que la da la pleura parietal o visceral. Entonces tenemos ahí cada uno de los compartimientos, ¿sí? Y dependiendo si estamos hablando de la nariz, me la voy a inventar, pero para darme a entender, aquí sería la nariz y aquí sería la entrada al atrio, al alvéolo. Primero, aquí el epitelio es plano y se va haciendo más alto hasta ser, primero se hace plano, estratificado, pseudoestratificado, y otra vez vuelve a bajar hasta ser pavimentoso plano a la entrada al alvéolo. Esa es la característica del epitelio respiratorio como tal. Y vamos a ver algunas características de cada una de las células.
Hay que tener presente que el epitelio respiratorio entonces es cilíndrico, primero plano, luego estratificado, luego pseudoestratificado, otra vez estratificado, plano, pavimentoso, pero ciliado. En la clase pasada de anatomía lo revisamos esto. Pero también incluye otras células como son las células ciliadas, las células secretoras de moco, cerosas y caliciformes, células en cepillo sensoras y células basales. Aquí tienes lo que es el epitelio respiratorio, la mucosa y cómo están estas células. Más adelante vamos a ver sus funciones. Las células caliciformes, que voy a nomás a mencionar algunas características, ¿sí? Que estas células, pues una de sus funciones precisamente es el de producir un poquito de secreción acuosa. Las células basales, que son las células madres, las células ciliadas, que su función es precisamente la de ¿qué? Pues la de ahora sí que desplazar todo el moco y todos los cuerpos extraños hacia la nariz, o sea, unidireccional, como ya lo habíamos comentado, ¿sí? Estas células caliciformes, también llamadas copa o células globe, se forma el moco. Las células neuroendocrinas del sistema PUT, que ya habíamos comentado, aquí se forman algunas sustancias como es la serotonina, la histamina, la sustancia P. Las células en cepillo, que aparte de ser neurosensoras también producen agua. Estas son las serosas y estas son las mucosas. ¿Sí? Tenemos las basales, que las basales son las células madres, son las consideradas células madre del aparato respiratorio. Vamos a ver algunos componentes desde la nariz hacia el alveolo. Les adelanto que lo que es la vía aérea superior, es decir, de la nariz al gaznate, lo vamos a ver muy rápido, no me voy a meter mucho porque eso la van a ver en otorrinolaringología. Entonces eso lo van a ver en quinto año en otorrino. Nada más lo voy a mencionar de algunas de ellas. ¿Sí? Vemos entonces que el aparato respiratorio, lo recuerdo, empieza en la nariz y termina en la membrana alveolo-capilar, es decir, en el alveolo. Todo ese es el sistema de conducción y el sistema respiratorio. Aquí también me sirve de preámbulo para recordar que todo lo que está fuera de estos alvéolos y de estos bronquios y dentro de la pleura visceral se llama intersticio pulmonar. Este intersticio pulmonar es el que es el encargado de la inspiración-expiración, como si fueran los amortiguadores de tu coche. Cuando entras en un bache, el amortiguador se hace más grande y luego lo regresa a su estado natural. Eso le llamamos nosotros compliance o distensibilidad. Y cuando regresa a la normalidad se llama presión de retracción elástica. Eso es lo que hace el pulmón. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Eso es lo dinámico. Por eso es el órgano que más está en contacto con el medio ambiente. Algunas de las funciones del aparato respiratorio ustedes las conocen y esta sí va a ser pregunta de examen y lo vamos a volver a repetir o a trillar más en fisiología. El principal es el intercambio de gases, es decir, la respiración. Pero también la fonación, la olfacción, los diversos mecanismos de defensa, el calentamiento del aire y algunas funciones metabólicas como lo que es la de la angiotensina. De la región respiratoria, pues tenemos las vías de conducción que la forman en la vía aérea superior, el tabique nasal, el vestíbulo nasal y la cavidad nasal. Ve cómo aquí tiene el epitelio ya respiratorio, que es cilíndrico, pseudoestratificado, que empieza pavimentoso. En la nariz existen estos pelillos que nosotros los vemos al salir de la nariz por ahí, que se llaman vibrisas. Aquí, jóvenes, es muy importante la presencia de estos pelos en la nariz o vibrisas, porque aquí se quedan todas las partículas mayores a 45 micras. Es decir, que si ahorita estamos aspirando mucho polvo, por eso la persona le da estornudo. ¿Por qué? Porque, o sea, no permite la entrada de partículas mayores a 45 micras a la nariz. Las fosas nasales y los senos paranasales, que están intercomunicados, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas tienen una región respiratoria, las fosas nasales, y una región olfatoria, ¿sí? Son las dos principales funciones. En la cavidad nasal entonces tenemos la zona olfatoria, ¿sí? En que te hago una pregunta: ¿cuántos olores puede
porque va a ser pregunta de examen. ¿Cuántos olores puede percibir el humano? ¿Cuántos olores puede percibir otros animales? ¿Cuál es el animal que más desarrollado tiene el olfato? ¿Lo sabes? Ponte a estudiarlo para que puedas entender por qué el olfato del perro. El animal que tiene el olfato más desarrollado es el elefante, una clase de elefantes de la India. Pero también el perro, también lo que es la vaca, lo que es el caballo, ¿sí? Lo que son la ardilla, y entre ellos otros animales, como son también los primates, tienen muy desarrollado el olfato. ¿Recordaste cuántos olores puede percibir un humano? Y si yo te dijera que son más de 2 billones, y todavía el perro y en este caso el elefante tiene hasta 5 veces, el perro 2 o 3 veces más y el elefante hasta 5 o 7 veces más que el humano. Es una maravilla de aparato que está aquí en la nariz. Esto, doctores, es para lo siguiente. ¿Te has preguntado tú por qué el humano puede vivir a menos 70 grados centígrados en Siberia o en los polos? ¿Y por qué puede vivir en hasta más 80 grados centígrados como se alcanza en el desierto del Sahara? Cuando fuimos a conocer por ahí algo de África, fuimos precisamente al desierto y ahí nos quedamos una noche, y en el día las temperaturas son hasta de más 80 y tantos grados centígrados. Esto es un infierno. Y cómo el humano logra, o los animales logran vivir a esas temperaturas. ¿Se lo han preguntado? ¿O lo saben? Es precisamente por este aparato termorregulador que se llaman cornetes. Estos termorreguladores que están en estas fosas que están aquí, ¿sí? En estas fosas es precisamente, tienen un tejido eréctil en sus vasos sanguíneos, como más adelante lo vamos a ver, pero esta foto me sirve para ello. Y entonces cierran o abren como si fuera ahora sí, como una ventana termorreguladora. Tenemos 3 cornetes, uno inferior, uno medio y uno superior, y entonces cierran y abren estas cavidades nasales que están precisamente acá, y serían los senos. Pero aquí, en esta parte, me sirve para que aquí es donde están esas zonas que están aquí en la nariz, que son los cornetes, o que está también aquí en esta parte, y que cierran o abren la nariz, y entonces eso permite termorregular. Cuando una persona tiene una alergia, evoca el cerebro pues que cierre esa cortina, esa ventana, y entonces se llama hipertrofia de cornetes, y el paciente tiene un proceso obstructivo, ¿sí?, llamado rinitis alérgica. Eso lo van a ver ustedes en otorrino. Y se han preguntado por qué la cabeza no nos pesa. ¿Por qué la cabeza no tiene gran peso y tenemos gran elasticidad? Porque tenemos estas cavidades llenas de aire, que son las celdillas neumatizadas, llamados senos, y que estos senos precisamente son los que ahora sí que amortiguan el peso de la cabeza. ¿Y de dónde le entra este aire? Pues precisamente de estas cosas. De aquí hacia atrás, por medio de los ostiums, entran y se meten a esas celdillas. Vean ustedes aquí también que existe el aparato de la olfacción y lo sofisticado que están precisamente su irrigación. Ustedes frecuentemente van a encontrar personas que sangran esta zona, ¿sí?, que se llama la zona de Kieselbach o el plexo de Kieselbach. Y este plexo de Kieselbach que está aquí precisamente a la entradita de la nariz sangra muy frecuentemente porque es un plexo muy sofisticado, mucha irrigación sanguínea, pero son también capilares muy pequeñitos, y que con cualquier agresión al mismo, resequedad, un golpe, o que la persona que se vuelvan, ¿cómo se llama?, que se vuelvan aquí exploradores de la nariz, es decir, que no están picando la nariz y luego se comen el moco, pues frecuentemente tienen ese tipo de sangrados. Les digo, yo no voy a entrar en más, ni mucho menos me voy a meter a profundidades, les estoy dando unos tópicos, esto lo van a ver en otorrinolaringología. Entonces ya dijimos que el perro tiene un olfato, por eso tiene la nariz muy diferente a nosotros. Entonces la cavidad nasal tiene una región cutánea, una región respiratoria y una olfatoria. No vamos a entrar más en detalle. Aquí es importante nada más señalar esto de las células mucoserosas, que es las células de Bowman.
Cuando alguien se agripa, lo que le llamamos gripa, lo primero que piensa es que una persona le escurre mucho moco por la nariz, un moco ceroso. ¿De dónde viene ese moco? Precisamente de estas células mucocerosas que son mixtas, ¿sí? Y que estas son las que desembocan en la nariz y tenemos esa rinorrea. Es decir, que una persona, aquí está una foto, puede tener moco hacia adelante o moco hacia atrás, es decir, descarga retronasal o recarga anterior. Eso es la idea. Aquí están los cornetes que les platicaba, aquí sí están. Esos son los tejidos eréctil que se encuentran en la nariz, que son 3, y que son los que se contraen con el calor y se cierran con el frío y toda la vida hacen su función. Estos son donde se calienta el aire para poder entrar ya a una temperatura igual a la corporal, al aparato respiratorio vacuo. Por eso cuando una persona respira por la boca entra el aire frío y le produce laringitis o produce una crisis de asma si el paciente es asmático. Entonces esto es importante tenerlo presente como tópico. Hace rato les decía que los vasos sanguíneos de la nariz tienen cuerpos cavernosos, principalmente en ¿cómo se llama? Perdón, ya no sé dónde voy. A estos senos, digo a estos cornetes, que son los que como el pene, tiene una erección y una relajación, muy parecido al sistema eréctil que tiene, de esos cuerpos cavernosos. Y tienen fibras adrenérgicas y fibras colinérgicas. Por eso cuando un paciente no puede respirar, le das sustancias vasoconstrictoras para que estos cuerpos cavernosos se retraigan. Es decir, le das oximetazolina o le das nafasolina, que son medicamentos adrenérgicos o inhibidores colinérgicos, que estos causan vasodilatación y secreción, anticolinérgicos y adrenérgicos. Aquí ya no vamos a entrar en detalle porque les digo, ustedes lo van a ver en otorrino, nada más recordar, sí, que en la cavidad nasal ya existe el epitelio respiratorio, pero empieza plano y luego empieza a estratificarse. ¿Sí? Aquí está cómo está plano y cómo va estratificándose, no vamos a entrar en detalle. Aquí está cómo es la entrada a la nariz y cómo se va haciendo el epitelio. La laringe o gaznate es aquella parte del aparato respiratorio o del aparato del cuerpo que tiene una interrelación con lo que es el aparato digestivo y el aparato respiratorio, y lo hace a través de este cartílago epiglótico. Aquí es donde se cumple lo que dice: no puedes chiflar y comer pinole, o respiras o comes. Esa es la situación, o respiras o comes. Entonces es importante tenerlo presente, por eso hay tanta asfixia, o cuando el paciente tiene reflujo gastroesofágico del esófago, se le viene a la laringe, al pulmón, y entonces causa el síndrome de Cherry-Mendelssohn, por una alteración de este cartílago epiglótico. Es como si fuera una alcantarilla, se abre o se cierra. Se cierra para que comas y se abre para respirar. Eso es bien importante. Los huesecillos de la laringe, pues tú ya te lo sabes. ¿Cuáles son los que los forman? El cartílago cricoides, el tiroides, el epiglotis, los corniculados, los aritenoides, etc. Entonces te van a formar este ventrículo, primero el vestíbulo y luego el ventrículo, que es precisamente la zona entre las cuerdas vocales verdaderas y las falsas, y ahí es donde se produce la voz, es decir, acá abajo, y que precisamente hasta 1.5 centímetros abajo de las cuerdas vocales verdaderas, es decir, de aquí hacia arriba es vía aérea superior y aquí es vía aérea inferior, que es la que a mí me interesa platicar con ustedes. Los cartílagos ustedes ya se lo saben, sí, los músculos laringeos también ustedes ya se lo saben, que son de músculo esquelético estriado. Aquí es donde se ve cómo están las cuerdas vocales falsas y las verdaderas, y ve cómo cambia el epitelio respiratorio. En uno es digestivo y el otro es respiratorio. Aquí tienen ya pues prácticamente una foto igual a la anterior, pero le dan más énfasis al sistema olfatorio, que no vamos a hablar más de él, ni mal ni más. Entonces aquí tienen el epitelio olfatorio, insisto, no vamos a entrar en ¿cómo se llama? En profundidades, nada más recordarles que estas células, a ver si tenemos una foto más adelante, creo que sí, vamos a ver, no, nos regresamos tantito, que estas células del bulbo olfatorio, ve dónde están,
y por aquí, jóvenes, es donde entra el virus del COVID, entra por la nariz y entra por la boca. Cada vez que respiramos, ¿sí? Y una vez te adelanto, el alveolo mide 1 micra o 2 micras, dependiendo si está en la base o está en la primera zona de hueso. Los virus, en el caso del virus del coronavirus, mide 160 nanómetros, es decir, que el virus entra por aquí, se va a todo lo largo de aquí hasta el alveolo y entra a la membrana alveolo capilar o al macrófago y ahí empieza pues ahora sí que a invadir el cuerpo humano. Pero muchos de estos virus se quedan aquí en la nariz, o muchos virus, no nada más el virus del coronavirus, el de la influenza, el rinovirus, el papovirus, todos los virus que afectan en épocas de frío o en épocas de humedad, como es ahorita el verano, al ser humano o a otros animales. Por eso andamos todos mocosos. ¿Por qué? Porque tenemos virus que los rinovirus nos van a afectar todo esto. Llegan a este bulbo olfatorio, ¿sí? A como está diseñado, y entonces empiezan a alterarlo, a inflamarlo, y por eso se nos va el olfato. Si tú recuerdas ahorita, uno de los signos de COVID es que pierdas el olfato y pierdas también el gusto. Es decir, las papilas gustativas, que eso lo vas a ver en digestivo, también se ven alteradas. Es decir, el virus cuando llega aquí a la garganta y aquí a la boca, aquí se queda y afecta a las papilas gustativas, y en la nariz afecta a las células de Bowman, por eso hay mucha rinorrea, pero a este virus en especial le gusta mucho el bulbo olfatorio, lo ataca, por eso se queda con anosmia y a muchos con cacosmia. Ok. Entonces, la mucosa olfatoria presenta una zona pequeña de techo y las paredes posteriores del tabique y los cornetes superiores. Es decir, que por eso se afecta, cuando hay una rinitis, hay también una sinusitis y hay una alteración de la olfacción. Aquí tenemos las células de Bowman, que son cerosas mucosas, y estas cuando se inflaman, pues empieza la rinorrea y hay alteraciones con la transmisión de los olores hacia las células del epitelio olfatorio. Ahí es donde están los filetes, ahí tiene que ver con la zona de Bowman, que son los presentadores precisamente aquí está, la secreción serosa de las glándulas actúa como solvente de las sustancias aromáticas y ya las presenta ¿dónde? Pues al sistema, al sentido olfatorio. Por eso se pierde la anosmia que hay en la explicación de la anosmia que hay ahorita en el coronavirus. Y los senos paranasales, ya dijimos que son una serie de espacios, celdillas neumatizadas que revisten que están revestidas también con la misma mucosa que la cavidad nasal. Es decir, que la nariz, los oídos, los ojos y las cavidades en los senos paranasales están intercomunicados. Por eso siempre hablamos de una rinosinusitis o de una rinolaringotraqueitis, porque se inflama toda la vía respiratoria superior. Y en esta foto vemos al cartílago epiglótico, y vean cómo el cartílago epiglótico de lado, que le dijimos que era como una tapadera, que no se puede chiflar y comer pinole. Del lado respiratorio, cuando se abre es para que entre aire, y ve el epitelio es cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, y ve cómo es el epitelio cuando se cierra, es decir, para que pueda deglutir la persona. Aquí está la superficie lingual, o sea, tiene que ver con el aparato digestivo para la entrada del bolo alimenticio, y este es epitelio plano estratificado. Entonces aquí se ve muy claro la interconexión entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Lo vamos a ver ya. Bueno, nada más que en la laringe, pues es un órgano que también produce sonidos y contribuye a la formación del habla, ¿sí?, en los seres humanos. Tiene una túnica mucosa, epitelio plano estratificado, la laringe una lámina propia y túnica submucosa laxa. Aquí la laringe tiene pocos células productoras de moco, por eso el que tiene laringitis se pone disfónico o afónico y tiene una tos perruna. La tráquea pasa lo mismo. El sistema de producción de moco en la tráquea es pobre, no tiene mucho moco. Donde más se produce moco es en la vía medio periférica. Entonces la tráquea
también tiene los mismos revestimientos de todo el tracto respiratorio de su mucosa, ¿sí? Y tiene los mismos tipos de células, pero como ya vimos en la vía aérea superior, algunas como acá las serosas, es las que más hay, más que las mucosas, ¿sí? Ya vimos en anatomía cuánto mide la tráquea de largo, cuánto es su luz, acuérdate del tecnicismo 10 por 20, y aquí fíjate cómo te ponen 1.5 de diámetro y 10 centímetros de largo, y así en cada anatomía que leas te dan diferentes datos, 10 por 20. Aquí vamos a recordar las funciones de algunas de las células. Las células ciliadas, muchos cuerpos basales se extienden hacia la mucina. ¿Qué es esto? Que están en todo el tracto respiratorio, y las células ciliadas son las encargadas de mover todos los cuerpos extraños, todos los cuerpos basales, ¿hacia dónde? Hacia la nariz. Las caliciformes, también sinónimo, células en copa o células globe, son las que secretan la capa de mucina, es decir, el moco espeso. Las células en cepillo, ¿sí? Borde en cepillo luminal cubierto por microvellosidades. Estas son células serosas y que también tienen que ver con sensores propios de temperatura y sensores del pH del aparato respiratorio. Les voy a dejar, ahora sí que le voy a dejar, ahorita no porque sean jefes los voy a estar molestando, pero porque no los conozco, al jefe de la sección 11 para la próxima clase, que nos diga, ¿sí? Que nos diga qué características tienen las células madre del aparato respiratorio, porque va a ser pregunta de examen, ¿sí? Y precisamente las funciones, ¿cuál es el pH del aparato respiratorio? ¿Cuál es el pH de la mucosa respiratoria? Las células intermedias son primero las basales antes que las intermedias. Las células basales se consideran las células madre, ya se los había comentado, y pregunta de examen, que producen la diferenciación hacia los demás tipos de células. Cuando estas envejecen se llaman células intermediarias o células indiferenciadas. Son las células basales ya viejitas, y esos precursores hacia células maduras. Es decir, que estas células ocupan el lugar de las células que se van muriendo de acá. Ocupan el lugar, son como parches, son las que parchan toda la mucosa. Y las células endocrinas, que son las de células de Kulchinsky o del sistema PUD, que quedó en una tarea que era el sistema PUD. Ahorita en la parte de preguntas al compañero que le dejamos qué es el sistema PUD, no la contesta. Igual el jefe de la sección 11 nos va a decir lo que le dejé. ¿Cuál es el pH del aparato respiratorio? Y las características del moco. Las células endócrinas del sistema PUD, llamadas de Kulchinsky, tiene gránulos de secreciones característicos, contiene serotonina, histamina y otros péptidos como la sustancia P. Posiblemente regulan la función respiratoria, ya que afectan al músculo de Reisense y a las otras células, también las estimulan, y se agrupan para formar los cuerpos neuroepiteliales, que esto también tiene que ver con las células sensitivas. También vamos a encontrar, así como si anduvieran como moscas volando en la mucosa del aparato respiratorio junto con el moco, las células del sistema BALT y del sistema MALT. Si tú recuerdas, es el tejido linfóide asociado a mucosas, el MALT, y asociado a bronquios. Y también vamos a encontrar mastocitos. Aquí tenemos entonces estas células como están alineadas, por eso es pseudoestratificado, porque unas están más adentro, otras más afuera, en unos lugares está más sinuoso, etc. Y el epitelio respiratorio con sus cilios, que habíamos dicho que ciclan de 50 a 200 veces por segundo unidireccionalmente. La tráquea, volviendo a la misma, entonces tiene su epitelio, la submucosa, donde tiene glándulas mixtas, sobre todo serosas. Por eso la laringitis y la traqueitis con la tos de perro, cuando veamos los síntomas y signos lo vamos a recalcar. Sus cartílagos pues son los que más reinan en la tráquea, acuérdate de los cartílagos en forma de C. Sí, el músculo de Reisense está en la membranosa, acuérdate que también es músculo liso, ¿sí? Y la túnica adventicia, que es tejido conectivo laxo, propia o es parte de la pleura parietal.
tenemos cómo van cambiando en cada parte, como la sección de la tráquea. Aquí la mucosa está muy pequeña y aquí el cartílago es el que se lleva el primer lugar. Y no vamos a entrar en detalle para no enfadarnos. Aquí vean la misma foto anterior y vean cómo el epitelio va cambiando poco a poco. Eso sí es, voy a hacer énfasis, la tráqueo-aorta tiene gran resistencia porque con estas tinciones propias para tejido conectivo que se pintan de verde, vean cómo tiene mucho tejido conectivo, es decir, tiene mucho pellejo, por eso tiene mucha resistencia. Acuérdate que aquí de la ley de Poiseuille, aquí pasa turbulento el aire. Si esto no tuviera este tejido de sostén, se rompería muy fácil y tiene mucha resistencia a la tráquea. Los bronquios principales pues son la continuación de la tráquea y histológicamente son iguales, son exactamente los mismos. Aquí nada más para recordarles que tenemos 5 pulmones, 3 derechos y 2 izquierdos, que precisamente los vamos a llamar lóbulos, y lo que habíamos visto de las segmentos y subsegmentos pulmonares. Aquí lo tenemos, la ramificación, segmentos broncopulmonares, segmentos bronquios segmentarios, y de ahí en adelante pues empiezan ya las subdivisiones 16 veces. E histológicamente van cambiando el tipo de glándulas mixtas, serosas o mucosas, y se van alineando más a la superficie, entre más cercano al alveolo. En esta foto, entonces, vamos viendo cómo va cambiando las características histológicas en base a las necesidades o para qué está hecho el aparato respiratorio. Las vías aéreas, pues lo vuelvo a comentar y lo vamos a volver a ver en las leyes de función respiratoria posteriormente, que aquí pasa el aire turbulento, por lo tanto su histología debe ser muy diferente a como es en la vía aérea medio periférica o como es en los alveolos. Van cambiando, ¿por qué? Pues porque sus características de resistencia son diferentes de acuerdo a las leyes de Poiseuille. Y ahí ya lo que habíamos visto, las divisiones, las primeras 16 divisiones, sí, que son la vía medio periférica, y después van haciéndose cada vez más pequeñas hasta llegar a ¿dónde? A la vía aérea muy periférica. Este es un barrido de lo que yo les decía de lo sofisticado del aparato respiratorio. Donde vemos un bronquio muy grande, siempre acompañado con sus 2 venas y una arteria. Eso ya lo habíamos comentado. Vean las características de los bronquios y vean cómo un bronquio mayor puede estar muy cerca de un alveolo. Por eso habíamos dicho que existen comunicaciones bronquiales a los alveolos, se llaman canales de Lambert, o comunicaciones alveolo-alveolares llamadas poros de Kohn. Y aquí tenemos un acino pulmonar, primer orden, segundo orden, tercer orden, lo que habíamos dicho del enfisema, la pregunta que me hicieron, vean cómo se van viendo, cómo se van alineando, y la serie de alveolos, de los sacos alveolares, entre más periférico, más cercano a la pleura parietal, hay más alveolos. 700 millones de alveolos en el adulto. Después llegamos a la vía aérea más pequeña, y de ahí a los alveolos, que es en donde se lleva a cabo el intercambio de gases, es decir, en la zona respiratoria. Por cuestiones de tiempo, aquí nos vamos a quedar ahora en la histología de lo que es el alveolo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, primero vamos a darle hoy la participación a la sección 11. Doctores, doctoras, de lo visto hasta ahorita. Sí, yo... Adelante. Le quería preguntar si podía repetirle de la pregunta. Y miren, o sea, le voy a dar un poquito, pero lo vamos a ver en fisiología todo lo que da, ¿sí? Nada más recordarle la definición de pleura: una cavidad virtual que actualmente es potencial de presiones negativas y dinámica. En lo presiones negativas lo vamos a ver después cuando veamos espirometría, ahí para que vea la curva. Pero ahorita vamos a hacer el ejercicio. Dijimos que ese espacio virtual es de presiones negativas. Todos hagan el siguiente movimiento, metan mucho aire. Cuando acabaron de inspirar, ya respiren normal. En ese momento la presión de la pleura es de menos 18 centímetros de agua. Ahora,
tenemos el aire adentro, estamos inspirando, ahora saquen todo el aire. Si le tomáramos la presión a la pleura, sería de 0 más 2. ¿Ya? Cuando está respirando normal, es decir, inspirando y expirando en reposo, la presión de la pleura es de -4 a -6 centímetros de agua. Ahora, fíjate bien, eso es en la pleura. Ahora, mete mucho aire. La presión de la vía aérea es de +20 en esa inspiración profunda. Ahora saque el aire. La presión se vuelve 0 o negativa. Esa diferencia de presiones entre la vía aérea positiva y la pleural negativa es la presión transpulmonar. Y esta presión transpulmonar hace que la respiración sea más fácil, le facilita la respiración, ¿sí? Y también nos sirve para otras funciones, como yo les decía, que es para que se llenen las cavidades cardíacas. Cuando tú metes aire, la presión negativa, haz de cuenta que le chupa, que claro que no lo chupa, le absorbe la sangre literalmente a los vasos venosos de la cava superior e inferior. Entonces entra más fácil a las cavidades cardíacas, pero ese es otro rollo, ni me voy a meter ya, su cardiólogo se los va a decir. Y acá de lo pulmonar, lo que te puedo decir es que para que entre el aire necesita que sea una presión negativa. Acuérdate que una de las leyes de los gases, por eso se lo vamos a decir hasta fisiología, es precisamente de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Entonces, si ya inspiraste, ¿sí? Y luego sacas el aire, que va a ser casi 0, es una diferencia entre la pleural y la pulmonar de -1 más 1. Esa presión es más que suficiente para que otra vez haya entrada del aire con la contracción del diafragma. Eso es lo que le puedo decir ahorita para no meternos en profundidades de fisiología. ¿Quedó claro? Échenle un ojo. Otra pregunta. Yo, doctor, ¿cuánto es la cantidad de líquido pleural normal que podemos encontrar en...? Lo vamos a ver también en fisiología, también igual, o sea, les agradezco las preguntas y su interés, pero eso lo vamos a ver más adelante, pero te lo contesto. Por las gradientes de presión de las presiones osmóticas del plasma, ¿sí? Se filtra de 0.1 a 0.2 mililitros kilo hora. Fíjate lo que estoy diciendo, 0.1 a 0.2 mililitros kilo hora, ¿sí? Hagan su cuenta y entonces vean cuánto es lo que pasa por hora de la pleura parietal y visceral. Y si tú lo sumas, pues es una cantidad muy, muy importante si se quedara ahí atorada en la pleura. Por eso cuando hay insuficiencia cardíaca derecha se forma derrame pleural, o cuando hay insuficiencia renal se queda atascada el agua ahí, anegada el agua en la pleura por ese gradiente de presión, de presión que cambia mucho, de esa presión de hidrostática que se altera mucho por las leyes oncóticas del plasma o por presiones per se del corazón. Entonces, cuando se queda atorado el agua allí, cuando hay un gradiente que absorba de pleura parietal a visceral, se empieza a formar el líquido, ¿ya? Entonces, ¿qué cantidad de líquido debe tener la pleura regularmente? Es de 5 a 15 mililitros, nada más para que surfíe la pleura, es decir, nomás la mantiene húmeda. ¿Está contestado? Sí, gracias, doctor. Doctor. Ay, perdón. Adelante. Ahorita que acaba de hablar acerca de eso del líquido pleural y las cantidades de líquido pleural varían de acuerdo a la edad. Más que le da al peso. 0.1 a 0.2 mililitros kilo hora. Kilo de peso hora. ¿Ok? O sea que tiene que ver el peso más que la edad. Y pues lógico también tiene que ver la edad, ¿verdad? Adelante. No se me angustien, les digo que en fisiología lo vamos a ver. Ahorita nada más que entiendan que es una presión, que es una cavidad de ¿cómo se llama? Dinámica. Lo demás ahorita no me interesa que les quede el concepto. Adelante. Doctor. Perdón. Mi pregunta es como más entre nos comentaba sobre los músculos de la respiración que usan algunos para la respiración pues de esfuerzo, etcétera. Y me preguntaba si esos patrones de uso cambian, por ejemplo, en las embarazadas, porque tenía entendido que pues
Sí. hay mucha influencia, pero no sé si también en Claro. cuanto a los músculos influye. Así es, mire, también es de fisiología, como usted lo dijo, la respiración del hombre y la mujer cambia, la respiración del hombre es abdominal y la respiración de la mujer es torácica, después lo vamos a ver, ¿sí? O sea, es diferente la estructura, los músculos del hombre y la mujer, y más bien aquí, que también me voy a adelantar a la fisiología, ahorita les encargo que vean ustedes el fenotipo del campeón olímpico gringo que tiene un montón de medallas y Alzheimer, se me ve el nombre que... Michael Phelps. Bueno, véanle cómo tiene los músculos del cuello y de las nalgas y se van a dar cuenta que ese no, desde el punto de vista anatómico, ese no es humano. O sea, desarrolló unos músculos, como lo dice la doctora, encaminados a su ejercicio. Si tú ves los ejercicios que hace un futbolista, a un levantador de pesas, o a un beisbolista, a un basquetbolista, son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque ya lo dijo la doctora, en estados funcionales como es el embarazo, hay una redistribución de muchas cosas, o sea, no se pierde la homeostasia, solo hay un acondicionamiento del cuerpo para el embarazo a la mujer, ¿sí? Pero ya sin tanto rollo, la respiración del hombre es torácica, abdominal, la respiración de la mujer es torácica. Y en el embarazo lo vemos en fisiología. Adelante. Doctor, ¿me Ajá. podría, por favor, definir nuevamente lo que es la zona de... También es en fisiología, doctora. Eso ahorita no nos vamos a meter porque es un rollote. Nada más te puedo decir que las presiones de los vasos sanguíneos, de los capilares y de los alvéolos cambian arriba del corazón, a nivel del corazón y abajo del corazón. Y eso le llamamos zonas de West, que son 3 y funcionalmente son 4. Es lo único que le puedo decir. La que sí, a la siguiente pregunta, 3 preguntas más y nos vamos porque sí tengo prisa. Adelante. ¿Puede repetir la función de las células en cepillo, por favor? Ajá, mire, igual que de una vez le aclaro las células de Clara, que ahí no las mencioné ahorita. Y también nos faltan los ioncitos, que tampoco los mencioné. Los ioncitos de hace 5 años para acá los descubrieron y esos tienen que ver con la producción, la regulación del pH y del agua en la mucosa respiratoria. Y hasta esos 5 años se decía que las células en cepillo, una de sus funciones, aparte de que eran sensoras, era también la producción de agua. Las células de Clara, lo mismo, las células de Clara no tienen una función bien definida. Todos dicen que tienen función metabólica y que ahí también se produce algo de surfactante y que tiene que ver también con la producción de agua. Sí, o sea, son glándulas serosas. Esa es una de las funciones de la cepillo. Adelante. Ajá, sí. ¿Me podría repetir, por favor, el ciclo de las células basales? Las células basales son las células cotiposenciales, es decir, las células madre, que cuando envejecen, como todo, o sea, acuérdate cuáles son por qué nosotros morimos, por qué se envejecen las células, tiene un ciclo de vida, y el ciclo de vida de las células basales, pues tiene que ver también con el tiempo. Cuando ya envejecen, antes de la apoptosis, se llaman células indiferenciadas, y estas células indiferenciadas toman la función de las otras células, por eso son las células madre. ¿Ok? Otras 2 preguntas. Gracias. Doctor, Adelante. ¿nos podría repetir en cuanto al sistema linfático? Nos dijo que era un sistema centrípeto ipsilateral en un 80-90% de los casos, pero un 10%... Ajá. Sí, lo entiendo, lo oigo. Ok, miren, aquí el concepto lo vamos a retomar cuando veamos cáncer otra vez. Acuérdense lo que les dije en la clase pasada, no es clase de anatomía, no es clase de histología. Ustedes, Víctor, lo tienen muy fresco porque lo acabas de ver hace 2 años, hace 3 años. Y va cambiando las funciones y los descubrimientos. Aquí la idea es la siguiente. Ahora ya me distraje tantito. La pregunta es nuevamente, por favor. La pregunta otra vez, si fuera tan amable. Sí, claro. Es que nos dijo que el sistema... Así ya. Ajá. Aquí la verdad que sí, hace años se me va lo que quiero decir.
El primero es comprender qué es centrípeto y qué es centrífugo. Centrífugo es de un punto a muchos puntos, es decir, como abanico de un punto a como abanico a varios puntos. Este es centrífugo. Centrípeto es de muchos puntos a un punto, es decir, de la periferia al centro. Entonces el sistema linfático es centrípeto ipsilateral. ¿Qué significa ipsilateral? Que corre hacia el cuello o a lo que, acuérdense dónde dije que desembocaba la linfa de estos ganglios, al conducto torácico derecho, ¿verdad? Y en el T4 le da la vuelta a la izquierda y se va también al conducto torácico izquierdo. Entonces, se va del mismo lado y en parte de ello hay afluentes hacia el cuello. Por eso también existe el ganglio de Virchow o centinela en el cáncer gástrico, que les puse de ejemplo. Entonces, de una manera funcional, el 80 o 90% es ipsilateral y solo 10% de una manera natural también, o sea, o funcional, tiene conexiones con los ganglios contralaterales. Ajá. Entonces, así es como está descrito, entre 10 y 15%, pero del lóbulo inferior izquierdo hasta el 40% drena contralateralmente. Por eso existe lo que se llama el síndrome del lóbulo medio. En el lóbulo medio, que es derecho, tiene un conglomerado de ganglios que drena la linfa del lado izquierdo hacia el derecho. Es donde más ganglios hay y que forma parte de la ventana ortopulmonar. Es un rollote esto, que ya lo veremos después. Ahorita lo que me interesa es nada más que entre más cercano al ilio o se va contralateralmente, en el caso de cáncer es más avanzado el proceso, más grave pues. Por eso la clasificación TNM, tumor, nódulo, metástasis, N0, N1, N2 y N3. Otra última pregunta. Adelante. Ya la última pregunta, doctores. Doctor, ¿podría repetir las estructuras que recubren la víscera, la pleura parietal, por favor? No le entendí. No, ¿Podría repetir las estructuras que recubren la pleura visceral, perdón? Sí, yo pensé, histológicamente nos falta ver esa parte. O sea, vamos a ver alveolo y al último las capas histológicas de la pleura. Pero ya entendí su pregunta. Y esto nos tendremos que meter en embriología, que no me voy a meter ahorita porque si no les quito el show a embriología. Las dos pleuras vienen de diferente celoma, de diferente vestigio embrionario, el somático y el visceral. Entonces, como tienen diferente vestigio embrionario, una de estas capas de tejido conectivo recubren el huacal, es decir, recubren los músculos y los huesos, al igual que el diafragma y el pericardio, la tráquea, los bronquios principales. Eso le llamamos pleura parietal. Y la pleura visceral viene de otro celoma y eso es lo que hace, recubre al pulmón y le hace trabéculas. ¿Se acuerdan que les dije que como una naranja? Esas trabéculas forman los lobulillos secundarios. Esa pleura visceral y la parietal, el único lugar donde se unen es en el hilio pulmonar y en el ligamento pulmonar. Es decir, que el pulmón, por eso es virtual o potencial esa cavidad, porque está libre completamente. Esa es la característica. Uno recubre al pulmón y otro recubre todo el huacal, a todo nivel. El mismo pericardio tiene una capa de pleura parietal. Nosotros cuando abrimos mediastino tenemos que romper la pleura para entrar a cavidad torácica. Es igual que con el riñón y con los órganos retroperitoneales. Está el peritoneo y para entrar al retroperitoneal tienes que hacer incisión. ¿Está contestada? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces, doctores, pues damos por terminado el tema hoy. Nos vemos el próximo martes. Pónganse a estudiar, por favor. El objetivo de la próxima clase va a ser terminar histología, que son tópicos, como ya se los dije. Entramos a, entramos a lo que es embriología y después fisiología, que veo que en fisiología están bien picudos, que bueno, los felicito. También los felicito ahora que hubo más participación y ahora más de mujeres, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, pues hay que echarle ganas. Insisto,
y lo vuelvo a repetir 20 veces, son tópicos en anatomía, en histología, no es anatomía, no es nada, porque si no van a decir, no, pues le faltó mucho, claro que me faltó mucho, doctores, pero vamos a acabar el curso como histólogos y anatómicos y no vamos a avanzar. Se supone que esto lo debería dar por visto porque estamos en clínica, esto es para patología, pero como les dije la vez pasada, pónganse sinceramente qué tanta anatomía, histología, embriología, fisiología saben del cuerpo humano y verán que estamos mal. Y esto hace pues que nos volvamos técnicos en medicina, como ahorita ustedes ahorita ya saben que es un derrame pleural, por qué se forma, ¿sí? Sin haber visto el tema. Ese es el libro que yo quiero hacer, la anatomía y histología aplicada a la clínica. A mí, ¿para qué me importa saber lo que ahorita me preguntó el doctor, que hay una pleura parietal y una visceral? Eso a mí como no neumólogo, ¿por qué me interesa? ¿Me doy a entender? O como en la clase pasada, ¿dónde vas a puncionar? ¿Dónde va a ser una toracocentesis? ¿En qué parte y por qué? Pero de una manera como buen clínico, no nada más como un perico que lo repites. Esa es la esencia de la buena práctica médica, que entiendas por qué, si conoces lo normal. Si no conoces lo que hace rato te dije, yo quiero ser carpintero, como lo he tratado de hacer y no conozco ni cómo se llaman las herramientas, pues ya sabrás cómo me quedó la silla y la mesa que hice, ¿verdad? Si en cambio conozco las herramientas del mecánico o del carpintero, y entonces sí te hago una mesa, pero para concurso. Igual ustedes, ahorita estamos en conociendo la herramienta que vamos a utilizar, por decirlo de una manera, en la patología, ¿sí? Pues que tengan un buen fin de semana, 4 horas de estudios diarios, doctores. Pónganse las pilas. Los quiero ver chingones y triunfadores. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Nos vemos.